En la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la UNOVA se desarrollaron las terceras jornadas de investigación escolar, Desafíos de un Mundo Inteligente. Se trata de un proyecto que realizan las áreas de lengua y de filosofía en articulación con inglés, y en esta oportunidad el tema fue la inteligencia artificial. Terceras jornadas de investigación escolar, Desafíos de un Mundo Inteligente. Estudiantes de sexto año investigaron el impacto de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, desde la creatividad y la forma de estudiar hasta la interacción con el mundo. Como cierre de los trabajos, hicieron su exposición en el auditorio del Bicentenario y realizaron podcasts que aquí reproducimos. Terceras jornadas de investigación escolar, Desafíos de un Mundo Inteligente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas los que nos están escuchando en este momento. Bueno, nosotras somos, en mi caso yo soy Pía. Yo soy Pilar. Y hoy venimos a hablar sobre un tema que la verdad es que es muy actual, ¿o no, Pili? Sí, es algo que nos incumbe a todos y a todas, tanto argentinos como habitantes de todo el mundo, y viene un poco de la mano, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial. Hoy nosotros planteamos, ¿no?, un poco un cuestionamiento sobre esta herramienta tan actual, tan cotidiana hoy en día, ¿no? Hoy en día uno sale a cualquier lado y la inteligencia artificial, ya sea como ChatGPT o Gemini en caso de Google o Meta en caso, por ejemplo, de WhatsApp, están constantemente en todos lados y las utilizamos nuestro día a día, y hoy en día se unen a muchas otras herramientas para poder hacerlas funcionar. Sin embargo, Pili, nos tenemos que presentar porque nosotras es la primera vez que trabajamos juntas en un proyecto escolar y la verdad es que nos salió 10 de 10. Re orgullosas, totalmente. En mi caso yo soy Pía Rojo, tengo 17 años, estudiante de la secundaria de la UNOVA. Y nada, cuando Pili me presentó este proyecto, yo dije, no me puedo quedar afuera, no puedo no ser parte de esto tan interesante, porque la principal ideóloga, ¿no?, en un principio fue Pili, y a partir de ahí fuimos construyendo, ¿no?, todo lo que fue el trabajo, pero la realidad es que fue, la verdad, un orgullo tremendo poder trabajar con ella. Bueno, yo soy Pilar, también soy estudiante de la UNOVA, somos compañeras con Pía, y nuestro trabajo sobre inteligencia artificial en los procesos de creatividad, tanto de escritura como de traducción, a mí se me ocurrió desde un principio. Yo estaba muy interesada porque, como soy estudiante del último año de secundaria, el año que viene voy a seguir mis estudios en traducción, entonces me pareció muy interesante seguir con el tema de la traducción en conjunto con la inteligencia artificial, que es una problemática que va también por el lado de lo que es en la inserción laboral, está afectando mucho en el campo de la traducción. Entonces a mí, yo que voy a ser futuro estudiante de traducción, es algo que me interesó muchísimo, y como Pía estamos en la misma, con todo lo que es literatura y todo ese ámbito, me encantó proponerle esta idea, y sobre todo Pía, que se recopó y encantó. Bueno, ahora sí, ya que nos presentamos y dimos un inicio correcto a este apartado, vamos a hablar un poco ahora sí de lo que venimos a charlar hoy. La realidad es que, como venimos diciendo, en la actualidad la inteligencia artificial está integrada en todo lo que hacemos, tanto en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, y hoy podríamos decir también que en la literatura. Es por esto, ¿no?, que nosotras planteamos a raíz de esto una pregunta que fue la que surgió y a partir de la cual nosotras continuamos trabajando, que es: ¿puede la IA crear historias tan buenas como las de un ser humano? ¿Puede superar a la creatividad que nos define a nosotros como personas y que nos hace, ¿no?, que haya tan buenos escritores y tan buenos autores y traductores alrededor del mundo? Bueno, la realidad es que para que la traducción, ¿no?, y lo que es la escritura literaria puedan, ¿no?, superar este desafío, es muy difícil primero entender que hoy en día la IA intenta de alguna manera recrear la literatura humana, por lo tanto es muy complicado para los seres humanos distinguir entre lo que escribió una persona y lo que escribió una inteligencia artificial. Sin embargo, hay cuestiones como, ¿no?, lo que es el procesamiento del lenguaje natural y demás cuestiones, ¿no?, como el aprendizaje automático, que hacen que la IA, ¿no?, pueda de alguna manera a través de esto recrear lo que dicen, ¿no?, un poco los seres humanos, o tratar de encontrar ese patrón para poder después, posteriormente, crear un texto correspondiente. Pero la realidad es que nos podríamos preguntar
¿qué pasa con la imaginación, con la creatividad y con la emoción de cada palabra? Bueno, desde este punto con Pía, cuando empezamos a hacer el trabajo, nos propusimos investigar si realmente la inteligencia artificial es capaz de reemplazar la creatividad humana y todo el esfuerzo que se pone en lo que son los procesos de escritura, y si por el contrario deberíamos verla como un complemento y como una herramienta para la escritura y la traducción. Terceras jornadas de investigación escolar. Desafíos de un mundo inteligente. Para continuar, tenemos que entender, ¿no?, que estamos hablando de un tema que está en boca de todos y todas, ¿no? Porque la inteligencia artificial y la escritura creativa se entrelazan muchísimo, ¿no?, constantemente en nuestro día a día. Pero hay algo importante que debemos entender sobre esto, ¿no? Para la inteligencia artificial, ¿no?, poder crear y generar estos relatos, necesita de una gran base de datos y herramientas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático que ayudan, ¿no?, a que la misma pueda seguir ciertos patrones a la hora de escribir, como si fuera un molde, ¿no? Cada vez que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que, por ejemplo, nos escriba una poesía o un cuento de terror, lo más probable es que siga un molde preexistente en su base de datos que le permite continuar con el proceso. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos cambiar algo, ¿no?, a esta inteligencia artificial sobre el producto que nos realizó, lo más probable es que cambie cosas como puede llegar a ser el nombre de los personajes, el género, algún que otro detalle de la trama, pero lo más probable es que no toque, ¿no?, lo que es ese molde, esa estructura. Eso es porque la inteligencia artificial, la única manera que tiene, ¿no?, de continuar con estos procesos o de poder generar es a través de estos patrones. Entonces, no puede generar absolutamente nada fuera de ellos, y en caso de hacerlo seguramente tendría muchísimos errores que bajo el ojo humano serían muchísimo más graves, ¿no?, que incluso la propia escritura humana y los posibles errores que podemos tener como seres humanos que somos. Un ejemplo curioso, ¿no?, de esto es un cortometraje hecho en 2016, escrito enteramente por una inteligencia artificial. Este cortometraje se llamaba Sunspring, y para hacerlo, ¿no?, se le dieron a esta IA muchísimos guiones, películas, nombres y datos, ¿no?, para generar esta gran base de datos sobre la cual basar el guión del cortometraje. Sin embargo, aunque se vio, ¿no?, un resultado, en muchísimas ocasiones carecía de sentido, ¿no?, o un poco de continuidad con la historia. Esto nosotros lo asociamos con que la IA, al no tener una relación activa con lo que es el mundo exterior, al no tener vivencias, al no tener sentidos, al no tener recuerdos, le cuesta muchísimo más generar relatos creíbles o que sean muchísimo más cercanos a lo que es la vida humana. De igual manera, aunque nosotros podemos plantear como que la IA es lo peor que existe, la realidad es que también nos otorga ayudas, ¿no?, que también nos da herramientas que nos funcionan y que pueden funcionar en el área de la escritura. Para ello nosotros analizamos una investigación que se realizó en la Universidad de El Salvador, ¿no?, donde un poco lo que se nos dice es que la IA puede funcionar como una ayuda para aquellos autores, escritores o estudiantes que la necesiten a la hora de escribir, pero no como un reemplazo de la creatividad, sino como una simple herramienta o como una simple ayuda que puede aparecer en los momentos en los que desaparece la imaginación, por ejemplo, o que se necesita un inicio, ¿no?, para poder continuar. Y es a partir de ahí donde nosotras podemos concluir que la IA no reemplaza del todo la creatividad humana, pero sí puede ser una herramienta poderosa para potenciarla. Es por ello que, debemos encontrar un balance entre ambas y no abusar de una herramienta, ¿no?, que tal vez si la usamos de manera moderada y con inteligencia podría funcionar como un propulsor para nuestra propia imaginación y nuestra propia calidad de escritura. Terceras jornadas de investigación escolar. Desafíos de un mundo inteligente. En el campo de la IA continúo introduciendo a la traducción. Empiezo introduciendo lo que son los traductores automáticos, que son programas que usamos, son muy comunes, que lo que hacen es traducir un idioma de un texto a otro sin la intervención humana. Todo mediante programas de computación específicos, como lo son el traductor de Google, puede ser ChatGPT. Y lo que tienen estos sistemas es que son rápidos, son fáciles de usar y muchas veces, la mayoría de veces, son gratis.
Estas ventajas son las cuales los usuarios valoran demasiado y nos damos cuenta que los valoran muchísimo sobre la calidad, porque no se compara con la calidad de un traductor humano. Ahora, ¿qué pasa con los textos extensos, los textos literarios o los técnicos donde el margen de error es inadmisible en la mayoría de los casos? Bueno, ahí la cosa cambia. Traducir literatura no es solamente cambiar palabras, sino que también hay que entender el tono, las sutilezas, las emociones y el contexto cultural, que son cosas que carecen dentro de la IA. Ahora, por ejemplo, si el texto que se está por traducir tiene errores o tiene frases confusas, este sistema automático, por inteligencia artificial, los va a copiar tal cual, por lo cual no va a poder interpretarlo, llevándolo así a confusiones o errores graves en la traducción. En cambio, un traductor humano puede entender la intención del autor por más de que haya habido un error en la redacción y contrastarlo con una traducción adecuada y una traducción fiel. Ahora, los sistemas automáticos tienen una ventaja, que es la fluidez. ¿Qué quiere decir la fluidez? Que el texto que se está traduciendo suene natural, que suene escrito por un humano. Ahora, también tiene una desventaja, es como una espada de doble filo, porque si hay un error que hizo la inteligencia artificial, cuesta muchísimo más detectarlo. Esta característica de que lo haya traducido un humano, bueno, cuesta muchísimo más darse cuenta de ese error. Por eso mismo, la traducción sigue siendo un trabajo que necesita de este toque humano, de lo que es el esfuerzo humano. Y bueno, sabemos que un traductor humano pasó años estudiando y por algo es que pasó estos años y se puede marcar totalmente esta diferencia entre un traductor humano y un traductor automático por IA. Y aunque la tecnología avance, todavía está lejísimos de reemplazar este toque único que solamente le da una persona. Terceras jornadas de investigación escolar. Desafíos de un mundo inteligente. Y ya para concluir, ¿no? Podemos decir que después de todo lo que vimos, queda claro que la inteligencia artificial puede escribir y traducir textos. O sea, vamos a decir, lo hace bien, pero en muchísimos casos no tiene tal vez las herramientas, ¿no?, que poseen los humanos para poder generar este tipo de trabajos y alcanzar la calidad humana, ¿no? Ya que, bueno, obviamente la inteligencia artificial no siente, no recuerda y no hay experiencias. Y es eso lo que hace que la literatura sea especial. Además, sabemos que un texto literario no son solamente palabras plasmadas en un papel, sino que también cuentan la historia de una región, relatan la cultura de una sociedad, problemáticas relacionadas a la edad, al género o a injusticias sociales. Entonces, por más de que sea una buena herramienta, se debe usar como herramienta y como apoyo, pero no para darle todo su trabajo a la inteligencia artificial. Entonces, desde acá con Pía, para finalizar el trabajo, nos hacemos la pregunta: si realmente queremos reemplazar el proceso creativo, que es la emoción y el disfrute y algo intrínsecamente humano, si queremos que lo reemplace una inteligencia artificial o un sistema que repite patrones y que lo hace sin un pensamiento crítico. Entonces, la IA puede ser una herramienta poderosa, pero no un sustituto ni del intelecto, ni de la sensibilidad, ni de la experiencia humana, porque al final del día la verdadera magia de la literatura somos y siempre vamos a ser nosotros, que somos los humanos y le damos ese toque. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse, y nosotras fuimos Pía y Pilar. Y este fue nuestro trabajo, Inteligencia Artificial y la creatividad en procesos de escritura y traducción. Terceras jornadas de investigación escolar. Desafíos de un mundo inteligente. Un proyecto de la Escuela Secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la UNOVA.